En la primera temporada vimos cómo el poderoso Rey Grey murió de forma inesperada y renació como Arthur Leywin, un bebé en un mundo donde la magia define el destino de las personas. Aunque comenzó una nueva vida desde cero, Arthur conservó todos los recuerdos y la experiencia de su vida pasada. El joven se prometió aprovechar esta segunda oportunidad para convertirse en una mejor persona y proteger a quienes realmente ama. Desde muy pequeño demostró un talento extraordinario para la magia, sorprendiendo incluso a los aventureros y magos más experimentados del reino. El clásico protagonista que reencarna siendo un completo superdotado con mente de adulto, un clásico de los buenos isekais. Sin embargo, todo cambió cuando un ataque de bandidos separó a Arthur de sus padres. Durante ese tiempo de aislamiento conoció a Sylvia, un poderoso dragón gravemente herido que le enseñó nuevas formas de controlar el maná y le transmitió importantes lecciones. Antes de morir, Sylvia le dejó un misterioso huevo y parte de su poder, confiándole un legado que marcaría su futuro para siempre. Tras escapar del peligro, Arthur rescató a la princesa elfa Tessia Eralit, quien había sido secuestrada por traficantes de esclavos. Después de llevarla sana y salva al reino de Elenuer, conoció a Virion, el antiguo rey de los elfos. El sabio anciano reconoció de inmediato el enorme potencial del joven y decidió convertirlo en su discípulo. Durante varios años, Arthur entrenó sin descanso, fortaleciendo su cuerpo, perfeccionando su magia y aprendiendo a controlar el inmenso poder que Sylvia le había heredado. Básicamente, el protagonista se la pasa acumulando mentores legendarios y poderes rotísimos desde que aprendió a caminar. Con el paso del tiempo, Arthur y Tessia fortalecieron su amistad mientras seguían entrenando juntos en el reino. Finalmente, el huevo que Sylvia le había confiado eclosionó, dando nacimiento a Sylvie, una compañera que desde ese momento se convertiría en una parte fundamental de su vida y de su crecimiento como mago. Después de reunirse con sus padres y con su hermana Eleanor, Arthur regresó a su hogar siendo mucho más fuerte que antes. Su increíble progreso llamó la atención de Vincent Helstea, quien le propuso ingresar a la prestigiosa Academia Chirrus para continuar desarrollando su talento. Sin saberlo, esa decisión marcaría el inicio de una nueva etapa llena de desafíos, enemigos mucho más poderosos y acontecimientos que cambiarían el destino de todo el continente. Y es precisamente aquí donde comienza la segunda temporada. Prepárense, muchachos, porque se viene la típica etapa escolar donde el protagonista va a humillar a todos los nobles presumidos. Arthur y Jasmine se encaminan hacia su próxima misión con un objetivo claro: investigar la pérdida de contacto con un pueblo cercano al Claro de las Bestias. Las instrucciones del gremio son precisas: la prioridad absoluta es la supervivencia y en caso de encontrarse con bestias agresivas no existe la obligación de presentar batalla. Mientras avanzan, Sylvie decide separarse temporalmente para entrenar por su cuenta. Al llegar a las inmediaciones de la aldea, ambos notan una gran cantidad de huellas que se dirigen hacia el asentamiento, pero muy pocas que salgan de él. Al adentrarse, observan con extrañeza que no hay señales de lucha física, pero encuentran unos cristales misteriosos que contienen personas atrapadas en su interior. En medio del silencio, aparece una pequeña niña que explica que estaba recogiendo hierbas en el bosque y que, al volver, encontró a todos en ese estado. Arthur nota un fino hilo adherido a la pierna de la niña. Jasmine intenta cortarlo, pero una enorme y monstruosa araña surge súbitamente y atrapa a la pequeña. Arthur intenta intervenir, pero Jasmine lo detiene al comprender que la niña ya está siendo cristalizada por el ojo del monstruo. Ante la peligrosidad de la situación, los chicos ejecutan una retirada estratégica. En otro lugar, un grupo misterioso discute sobre la alianza entre humanos, elfos y enanos. Una mujer encapuchada menciona que en el Claro de las Bestias se reúnen aquellos que cargarán con el futuro del continente, a lo que su compañero responde que ese futuro debe evitarse a toda costa mientras observan imágenes de los protagonistas entre llamas esmeralda. De vuelta en el bosque, Jasmine le explica a Arthur la gravedad de su oponente. Se trata de un arácnido, una bestia mágica extremadamente problemática a la que ella solo ha vencido una vez con el apoyo de todo el equipo de los Cuernos Gemelos. Jasmine detalla que estos seres son inmunes a la mayoría de los hechizos, poseen una coraza impenetrable para las espadas comunes y su maldición solo puede ser rota por un emisor. Además, resulta alarmante que un arácnido esté en la superficie, ya que suelen habitar en las profundidades de las mazmorras. Jasmine propone regresar al gremio por refuerzos, pero la bestia aparece por sorpresa y atrapa a Jasmine con su maldición de cristalización. Jasmine le ordena a Arthur que huya, pero él, atormentado por los recuerdos de cuando fue separado de su familia y la impotencia de no haber podido proteger a Sylvia en el pasado, se niega a retroceder. Arthur bloquea el ataque de la bestia y comienza a cortar las telarañas. En ese momento, evoca su vida anterior como el rey más poderoso, donde un solo movimiento de su espada bastaba para triunfar. Al comprobar que su fuerza física actual no perfora la coraza, envuelve sus espadas en llamas utilizando su núcleo de maná. Aunque el fuego envuelve a la araña, esta disipa las llamas rápidamente. Arthur cambia de táctica y emplea magia de tierra. Tras bloquear varios ataques, logra dañar la coraza con estacas de piedra. Aprovechando la abertura, clava su espada en la herida y descarga una ráfaga de magia de trueno. La araña, herida y descontrolada, intenta huir, pero Arthur
Arthur la apuñala con su otra espada imbuida en rayos. Creyendo haber ganado, Arthur le da la espalda, momento que la araña aprovecha para intentar un último ataque de cristalización. En respuesta, Arthur activa su habilidad de congelar el tiempo. Mientras avanza hacia el monstruo en el silencio temporal, le agradece por recordarle la verdadera esencia de su esgrima. Utilizando una técnica de su vida pasada, decapita a la bestia en el instante en que el tiempo vuelve a fluir. El esfuerzo de congelar el tiempo deja a Arthur exhausto, haciéndole comprender que aún está lejos del nivel de poder necesario para sus ambiciones. Sylvie se reúne con él y tras asegurar que está bien, Jasmine lo confronta molesta por haber desobedecido la orden de retirada. Arthur se disculpa, admitiendo que se dejó llevar por sus emociones. Jasmine, aunque impactada por el hecho de que derrotó al arácnido solo, le advierte sobre los riesgos. Arthur explica que desea el poder de proteger para no volver a sufrir los remordimientos de su debilidad pasada. Jasmine le pide que no vuelva a arriesgarse así, recordándole que su madre se horrorizaría si algo le pasara, pero Arthur replica que Jasmine también es alguien importante para él, lo que provoca que ella se sonroje y le agradezca por salvarle la vida. Al buscar el núcleo de la araña, descubren que Sylvie ya se lo ha comido. Tras liberar a los aldeanos, regresan al gremio bajo la identidad de Note. Allí, Lucas se acerca con arrogancia para cuestionar la veracidad de la hazaña, argumentando que los arácnidos no suben a la superficie y que Note no parece lo suficientemente fuerte. Cuando Lucas exige ver el núcleo como prueba, Arthur explica que no lo tiene, lo que provoca las burlas del joven noble. Sin embargo, Arthur saca la cabeza de la araña y la muestra ante todos los aventureros presentes, quienes quedan estupefactos. Lucas minimiza el logro diciendo que esa bestia no se compara con su propio poder y se marcha. Jasmine le indica a Arthur que es hora de volver a casa. Tiempo después, Arthur se reúne con su familia. Al enterarse de la batalla contra el arácnido, Reynolds se muestra orgulloso, pero Alice entra en pánico. Ella obliga a todos a arrodillarse, recordándoles la promesa de no realizar acciones peligrosas. Alice regaña severamente a Jasmine por no haber evitado el enfrentamiento, recordándole que el arácnido es una de las 5 bestias ante las cuales la única opción es huir. Arthur intenta asumir la responsabilidad para proteger a Jasmine, pero Alice continúa con su reprimenda melodramática hasta que Reynolds interviene para calmarla, destacando que, aunque fue peligroso, el logro de Arthur fue extraordinario. Finalmente, la tensión se disipa, aunque Reynolds aconseja a su hijo obedecer a Jasmine en el futuro. Más tarde, Arthur entrena con Jasmine en el patio. Ella le prohíbe usar magia para este duelo con espadas de madera. Durante el intercambio de golpes, Arthur reflexiona sobre cómo en su vida pasada carecía de aquello que ahora ha jurado proteger y concluye que necesita incrementar su poder. Al terminar, una brisa lo hace pensar en Tessia, quien en ese mismo instante se encuentra en un entrenamiento extremo bajo la supervisión de su abuelo. Un flashback revela que a Tessia, desde su infancia, se le inculcó una profunda desconfianza hacia los humanos, a quienes se describía como seres traidores y malvados. Esta lección pareció confirmarse cuando fue víctima de un secuestro, experimentando la crueldad en carne propia. Sin embargo, su encuentro con Arthur cambió radicalmente su perspectiva, permitiéndole confiar nuevamente. En el presente, Tessia se encuentra acompañada por sus aliados Bio y Faye en una misión dentro de territorio humano. Al ingresar a una taberna, el ambiente se torna hostil. Los humanos presentes observan a los elfos con desprecio, viéndolos únicamente como mercancía valiosa para el tráfico de esclavos. Los compañeros de Tessia cuestionan si su abuelo Virion los ha enviado simplemente como recaderos a una zona tan peligrosa. Tessia admite que esa es su función actual, mientras Fake expresa su descontento, recordando que ellos representan al orgulloso reino de Elenoir y que ella en particular es una princesa. Bio interviene para que dejen de hablar de más y se concentren en el objetivo. Al intentar retirarse, un hombre calvo intenta bloquearles el paso, pero Tessia lo derriba de una patada. Otro individuo intenta atacarla por la espalda, pero los elfos ejecutan tácticas de escape y logran marcharse. Durante la huida se lamentan de que este tipo de incidentes sean la norma cada vez que interactúan con humanos. Mientras esperan el transporte, Tessia aprovecha para leer una carta de su abuelo. En ella, Virion explica que aunque el Tratado de los Tres Reinos puso fin oficialmente al conflicto armado entre humanos, elfos y enanos, el resentimiento sigue latente en el corazón de las personas. Esta realidad se manifiesta pronto cuando su carreta es asaltada por bandidos. El grupo de Tessia y algunos pasajeros humanos que no comparten los prejuicios raciales se defienden con éxito. No obstante, la hostilidad persiste. Durante la noche sufren un nuevo ataque de bandidos que son repelidos con facilidad. El peligro real surge cuando el conductor del carruaje, cuya actitud resultaba sospechosa, incita a otros aventureros a atacar a los elfos por el alto precio que tienen en el mercado. Tessia los derrota sin dificultad, asumiendo su papel como ejemplo para erradicar el odio racial. Tras liberar a las bestias que tiraban del carruaje, el grupo continúa a
pie. Faye y Bio sugieren ocultar sus orejas puntiagudas para evitar más conflictos, aunque saben que su herencia élfica seguirá siendo evidente. Al día siguiente buscan información con un anciano sobre unos jabalíes que deben cazar, pero este los echa de mala gana, negándose a recibir ayuda de elfos. En paralelo, en el gremio de aventureros, Lucas molesta a Eleya cuestionando su relación con la familia real de los enanos y sugiriendo que podría ser un espía o tener sangre enana. Arthur interviene señalando que tampoco es común ver humanos con sangre élfica. Lucas revela que su familia, los Wykes, busca producir magos poderosos y acogen a elfos por su excelente control del maná, demostrando una mentalidad que Arthur interpreta como progresista o puramente ambiciosa. Lucas declara su intención de ser el mago más poderoso de Dikaten, a lo que Arthur responde con indiferencia, explicando que su propio objetivo ya no es ser el más fuerte. Posteriormente, Arthur se reúne con Jasmine para partir hacia una misión lejana. Mientras tanto, Tessia sigue intentando recolectar información en el pueblo humano, pero es rechazada sistemáticamente. Bio intenta consolarla destacando su esfuerzo, mientras Faye reflexiona que la reacción de su propia raza ante humanos en el Lenoir no sería muy distinta. De repente, Tessia es golpeada por una bellota lanzada por unos niños. Al confrontarlos, los pequeños le revelan que los jabalíes que busca están al este. Confiesan que les cuentan esto porque los animales son una molestia y esperan que ellos puedan eliminarlos, aunque dudan de la fuerza de Tessia tras haberle acertado el bellotazo. Lo que el grupo de Tessia ignora es que están siendo vigilados por figuras encapuchadas. Estos misteriosos sujetos planean usar a la princesa de Lenoir como un peón para destruir el tratado de paz y provocar una guerra. Su plan consiste en que Tessia muera en territorio humano a manos de una bestia de maná preparada específicamente para ella. Poco después, los elfos se topan con un jabalí de proporciones monstruosas. Tras un ataque combinado inicial, los chicos creen haber vencido, pero la criatura no sufre daño alguno al ser una bestia de maná superior. La persecución comienza y Bio queda en grave peligro tras ser golpeada por escombros durante una embestida. Faye logra rescatarla y ambos suplican a Tessia que huyan, pero ella se niega a rendirse. Ante su insistencia, diseñan un plan. Siguiendo sus órdenes, Faye actúa como carnada para atraer al monstruo hacia una zona específica mientras se queja del esfuerzo físico. Bio activa una trampa mágica que inmoviliza al jabalí y Tessia aprovecha para lanzarle enormes escombros con magia de viento. Pese al esfuerzo, el jabalí se libera y se lanza hacia Bio y Faye. Tessia, en un acto de protección, usa su magia para apartar a sus amigos del camino, quedando ella sola frente a la bestia. En ese momento crítico, piensa en Arthur y en cómo él actuaría, lo que la distrae momentáneamente. Faye la salva de un impacto directo y vuelve a pedir la retirada, pero Tessia afirma que tiene un último recurso. Recuerda las enseñanzas de Arthur sobre la acumulación y concentración de energía. Concentrando todo su maná en el puño, Tessia salta hacia el jabalí que carga contra ella y le asesta un golpe devastador que finalmente derriba y mata a la bestia. Faye queda atónito ante la capacidad de Tessia para fortalecer su cuerpo con maná de esa forma. Al observar el resultado, los encapuchados deciden que para su próximo intento deberán preparar una criatura aún más poderosa. Tessia informa al anciano del pueblo sobre la derrota del jabalí, pero este se limita a escuchar sin mostrar gratitud. Mientras caminan, Bio se queja de la mala educación de los aldeanos, pero pronto se encuentran con los niños, quienes les agradecen emocionados. Al pasar frente a una casa bonita, los niños mencionan que allí vivía alguien muy fuerte que se fue lejos. Tessia les responde que ella también conoce a alguien muy fuerte y que él es su meta para alcanzar. En otro lugar, Virion conversa con Cynthia, directora de la Academia Shirus, comentando que Tessia ha encontrado grandes amigos y que su tiempo con esa persona bastará para cambiar el mundo. De regreso con el grupo, Tessia informa que ella y Faye volverán a Shirus. Bio menciona que sería agradable ver a Arthur allí, lo que provoca una reacción inmediata en Tessia. Bio y Faye confiesan que lo han visto a menudo en la ciudad, revelando que Arthur nunca le dijo a Tessia su ubicación exacta. Consumida por los celos y la determinación, Tessia viaja a Shirus y llega hasta la casa donde se hospeda Arthur. Sin embargo, se siente extremadamente nerviosa y no sabe cómo abordarlo. Sus pensamientos son interrumpidos por Alice y Eleanor, quienes le preguntan si necesita algo, lo que asusta a Tessia y la hace huir desesperadamente, mientras se pregunta dónde se ha metido Arthur. Arthur termina naufragando en una misteriosa isla tras un violento encuentro con la naturaleza. Al recuperar la conciencia, lo primero que hace es tomar su máscara y recordar los eventos recientes. Mientras navegaba en compañía de Jasmine, una fuerte tormenta azotó su embarcación, provocando que ambos cayeran al agua y terminaran separándose en medio del caos. Determinado a encontrar a su compañera, Arthur comienza a correr a toda velocidad por la playa, pero sus esperanzas se ven truncadas al toparse con Lucas Wykes y Elijah Knight. La decepción de Arthur es tan evidente que ambos
jóvenes se sienten ofendidos por su reacción. Arthur recuerda que había aceptado un encargo de la familia Helstea, pero la tormenta arruinó los planes. Al preguntarles qué hacen ellos allí, Elijah explica que se encontraba investigando una misión del gremio sobre barcos pesqueros desaparecidos cuando la misma tormenta lo envolvió. Lucas, manteniendo su habitual arrogancia, se burla de ambos, sugiriendo que es patético que aventureros de rango A hayan sido víctimas del clima, a pesar de que él se encuentra en la misma situación. Arthur ignora las mofas y observa los restos de su bote, preocupado por Jasmine, aunque se convence de que si él sobrevivió, ella también debe estar a salvo. Mientras tanto, Sylvie se dedica a consumir núcleos de monstruos hasta que Arthur se comunica telepáticamente con ella para pedirle ayuda en la búsqueda de Jasmine, dándole indicaciones sobre dónde empezar. Por su parte, Jasmine vive momentos de angustia y culpabilidad mientras busca desesperadamente a Arthur. En su mente resuena una conversación previa con Reynolds, el padre de Arthur. Reynolds le confesó que, como padre, desearía que Arthur dejara la vida de aventurero, pero sabiendo que eso es imposible, le imploró a Jasmine que cuidara de su hijo por encima de todo. En medio de su búsqueda, Jasmine se encuentra con los guardias de Lucas, quienes le informan que han sido enviados por la familia real de Sapin para localizar al joven noble. En la isla, Lucas utiliza su anillo dimensional para invocar una lujosa tienda de campaña, pero ordena a Arthur y Elijah que la armen, argumentando que él ya cumplió su parte al transportarla. Arthur accede mientras reflexiona sobre el elevado costo de los anillos dimensionales, incluso los de menor capacidad, lo que explica por qué él aún no posee uno. Cuando el hambre aprieta, descubren que Lucas no guardó suministros de comida en su anillo, asumiendo que sus guardias se encargarían de ello. Sin más opción, Arthur pesca una gran cantidad de peces y reta a Lucas a cocinarlos, apelando a su orgullo como mago de fuego. Lucas acepta para demostrar su superioridad, aunque pronto queda claro que no tiene idea de cómo preparar alimentos sin quemarlos. Tras múltiples intentos fallidos bajo la supervisión crítica de Arthur, finalmente logran cenar. Arthur observa a sus compañeros y recuerda con nostalgia las cenas con Tessia y su familia, un pensamiento que Elijah interrumpe al expresar su asombro por el hecho de que Arthur sea capaz de comer sin quitarse la máscara. Al caer la noche en las profundidades de una caverna oscura de la isla, una extraña criatura comienza a agitarse. Al amanecer, durante el desayuno, Arthur informa que exploró la isla el día anterior y confirmó que están solos. Los demás botes están destruidos, por lo que las opciones se reducen a esperar un rescate o buscar una salida por sus propios medios. Lucas interviene con pesimismo y les revela el verdadero peligro. Su misión era cazar una bestia de maná capaz de manipular el clima a escala limitada. Es esta criatura la responsable de la desaparición de los barcos pesqueros y de sus propios naufragios. Lucas explica que el monstruo suele anidar cerca del agua y reclama el territorio circundante. Arthur propone que los tres unan fuerzas para eliminar la amenaza de forma eficiente, y Lucas acepta con la condición de que no entorpezcan su camino. Mientras tanto, Sylvie localiza a Jasmine y mediante señas y comunicación logra transmitirle que Arthur está vivo, lo que le da a la guerrera un respiro de alivio. Los tres jóvenes llegan a la entrada de la caverna. Lucas, buscando impresionar a sus compañeros, lanza una potente bola de fuego al interior para provocar a la bestia, mientras Elijah levanta un muro de tierra para protegerlos de la onda expansiva y los escombros. El ataque surte efecto, y tras un violento temblor que destruye la cueva, emerge una gigantesca y monstruosa salamandra. El pánico inicial de Lucas es contenido por la intervención de Arthur, quien corta el primer ataque del monstruo y establece una estrategia. Él servirá de distracción mientras los otros preparan ataques de gran escala. Elijah se encarga de la defensa y de cubrir los avances de Arthur con magia de tierra. Lucas logra conectar un golpe potente, seguido de cortes de Arthur y más bolas de fuego, pero el monstruo parece imperturbable. Arthur nota con alarma que las heridas de la salamandra se regeneran de forma casi instantánea. Fascinado por la resistencia de la criatura, Arthur decide cambiar las posiciones. Lucas atacará desde la retaguardia mientras él asume la vanguardia absoluta. Lucas se muestra temeroso de quedar expuesto en la distancia, pero Arthur lo provoca cuestionando el prestigio de su familia de magos. Enfurecido, Lucas comienza a lanzar ataques devastadores que colisionan con el maná de la bestia. Arthur protege a Elijah para que puedan acercarse lo suficiente y en un movimiento preciso le corta la cabeza a la salamandra. Inmediatamente ordena a Elijah que ataque la herida abierta con magia de tierra para obstruir el proceso de regeneración. La estrategia funciona y logran derribar al coloso. Sin embargo, la arrogancia de Lucas le hace bajar la guardia antes de tiempo. La salamandra se pone de pie nuevamente, lista para devorarlos. En ese instante crítico, Jasmine aparece corriendo sobre la superficie del mar, imbuida en magia de aire. Con una velocidad asombrosa, decapita definitivamente a la salamandra antes de que pueda reaccionar. Jasmine corre a abrazar a Arthur profundamente aliviada, mientras Lucas y Elijah quedan estupefactos ante la demostración de poder de una aventurera de rango A. Al atardecer, Arthur agradece a Jasmine por su intervención, lo que provoca que ella se sonroje, aunque la seriedad del momento se rompe cuando Sylvie aparece huyendo de los chicos tras haberles robado el núcleo de maná de la salamandra para comérselo.
llevárselo. Por otro lado, en la ciudad, Tessia se siente frustrada por no haber coincidido con Arthur. Sus amigos Faye y Bio sospechan que en realidad se está acobardando, pero ella se propone demostrarles lo contrario. Tras pagar su parte en un establecimiento, Tessia se dirige a la casa de Arthur con la intención de llamar a la puerta. Sin embargo, cuando Reynolds sale de la vivienda, el valor de Tessia se desvanece y huye rápidamente. Reynolds nota que era una elfa y se alegra, pensando que la presencia de distintas razas en Shirus es una señal de que el tratado está funcionando. No obstante, la realidad es más sombría. Aquellos que conspiran contra la paz observan un tablero y se muestran satisfechos con el caos sembrado por las bestias de maná que han liberado, aunque uno de ellos insiste en que deben encontrar una criatura aún más poderosa para el día señalado en sus planes. Tras completar con éxito la misión anterior, Arthur mantiene una breve conversación con Jasmine, expresando su asombro por la impresionante velocidad que demostró durante el enfrentamiento. Jasmine le revela que esa técnica de concentrar el maná exclusivamente en las piernas fue algo que aprendió observando el estilo de combate del propio Arthur. Sin embargo, el diálogo se ve interrumpido por la llegada de Braald, un aventurero de rango AA de renombre. Braald explica que su presencia allí se debe a que desea solicitar la colaboración de Jasmine para una expedición en busca de un tesoro extraordinario. Mientras Jasmine se aparta para discutir los detalles con el veterano, Arthur lo observa con cautela, reconociendo que para ostentar el rango AA debe poseer una fuerza excepcional, aunque nota una inquietud inexplicable en la actitud del hombre hacia su compañera. Días después, en la seguridad de su hogar, Arthur se entrega a una intensa sesión de práctica con Adam. Antes de cruzar armas, el joven recuerda con nostalgia su primer duelo contra él. Al iniciar el combate, Adam arremete con ferocidad, pero Arthur contraataca con una madurez y técnica que dejan claro que ya no es un niño. El enfrentamiento se mantiene en un equilibrio constante. Arthur admira la destreza de Adam, logrando esquivar y bloquear cada golpe hasta que su oponente decide utilizar su técnica secreta. Para sorpresa de Adam, Arthur predice el movimiento y lo bloquea con éxito. Adam lo felicita sinceramente, señalando que nadie en mucho tiempo había logrado detener ese ataque y reconociendo el crecimiento exponencial de su fuerza. La sesión es interrumpida por el resto del equipo de los Cuernos Gemelos, quienes regañan a Adam por haber combatido con demasiada intensidad. Arthur interviene para calmar los ánimos, asegurando que solo siente un leve entumecimiento en la mano. Angela comenta a Alice lo sorprendente que resulta la calma de Arthur, a lo que su madre responde que solo se preocupa cuando él realiza acciones peligrosas fuera de su supervisión. En este contexto, entiende que se trata de un entrenamiento necesario. Ellen establece entonces el itinerario de formación, práctica de arco seguida de magia de viento con Angela y finalmente magia de tierra con Durden. Arthur valora profundamente la oportunidad de aprender de aventureros de tan alto nivel. Mientras tanto, Reynolds se siente ansioso y algo desplazado por no poder participar en el entrenamiento de su hijo. Se encuentra reunido con Jasmine y aprovecha para preguntarle si conoce la reputación de Braald. Reynolds describe a Braald como un aventurero de rango AA, especializado en el rol más arriesgado, actuar como escudo humano para atraer los ataques enemigos, saliendo de las misiones casi ileso y manteniendo una fama de hombre agradable y capaz. Reynolds confiesa que incluso a él le resultaría extremadamente difícil romper la defensa de Braald. Jasmine le confiesa que ha sido invitada a una misión por él, lo cual a Reynolds le parece inusual, dado que Braald ya tiene su propio equipo consolidado. Jasmine añade que la sospecha aumenta al saber que ella no es la única reclutada externamente, lo que sugiere una posible ruptura entre Braald y su grupo original debido a la naturaleza de la misión. Reynolds, antes de concluir, le reitera a Jasmine su petición de que cuide de Arthur. Al terminar su exhaustiva jornada de entrenamiento con todos los maestros, Arthur queda exhausto. Reynolds intenta aprovechar ese momento para retarlo a un duelo personal, pero Alice y Eleanor intervienen informándole que el horario de práctica ha concluido, dejando a Reynolds entristecido por haber perdido el tiempo de calidad con su hijo. Arthur indaga sobre el paradero de Jasmine y su padre le informa que salió a realizar investigaciones. Inmediatamente, Alice y Eleanor reclaman la atención de Arthur para pasar tiempo familiar. Por otro lado, en un ambiente muy distinto, Lucas Wilkes muestra su frustración ante la mediocridad de las misiones disponibles en el gremio, las cuales rechaza por no considerarlas dignas de su estatus, especialmente tras los recientes informes de bestias de maná que han causado bajas considerables entre los aventureros. En ese momento, un individuo misterioso llamado Xiun se le acerca para mencionarle el plan de Braald, una expedición no autorizada por el gremio para explorar una mazmorra de alto rango aún virgen. A pesar de las advertencias de sus soldados sobre el peligro de las misiones ilegales, Lucas acepta el desafío, atraído por la promesa de gloria y poder. Xiun, tras convencerlo, muestra una sonrisa siniestra que revela segundas intenciones. Arthur acompaña
acompaña a su madre y hermana a comprar ropa, una actividad que describe internamente como más agotadora que luchar contra monstruos. En la misma ciudad, Tessia camina junto a Faye y Bio, quienes la molestan por su timidez para buscar a Arthur. Tessia, en tono de broma, amenaza con desterrarlos cuando sea reina, pero en el fondo mantiene la esperanza de encontrarse con él. Faye pregunta sobre posibles encargos de Virion, pero Tessia explica que deben esperar a que concluyan las investigaciones sobre las nuevas bestias de Maná. En un instante fortuito, Bio divisa a Arthur al otro lado de la calle y alerta a Tessia. Sin embargo, en el momento justo en que ella voltea, un carruaje se interpone en su línea de visión, impidiendo el encuentro. Arthur se dirige a una tienda de materiales mágicos con la intención de adquirir un anillo dimensional. Allí se encuentra con Helen y Angela. Al consultar sobre la capacidad del modelo más económico, Helen le aclara que ni siquiera su arco cabría en él. Existe una opción superior capaz de almacenar todo el equipo de campamento, pero su precio es prohibitivo. La búsqueda se ve interrumpida por Alice y Eleanor, quienes aparecen molestas porque Arthur intentó escabullirse de las compras familiares. Al caer la noche en la casa de los Alstea, Sylvie nota el agotamiento de Arthur y le pregunta por sus próximas aventuras. Arthur explica que las expediciones deberán pausarse momentáneamente para prepararse adecuadamente. Sylvie expresa su hambre de núcleos mágicos y Arthur comprende que para alimentarla sin quedar en la ruina financiera, deberá emprender misiones lucrativas. Arthur reflexiona sobre el hecho de que han pasado 2 años y que solo le queda un tiempo limitado como aventurero antes de ingresar a la academia de Shirus para cumplir su promesa. Intuye que la próxima misión podría ser la última. Al reunirse con Jasmine en su habitación, la encuentra visiblemente avergonzada vistiendo un traje elegante que Alice le regaló como muestra de gratitud. Recordando lecciones de cortesía, Arthur le comenta que se ve adorable, lo que provoca que ella huya del lugar por la timidez. Más tarde, discuten formalmente la invitación de Braald. Jasmine opina que lo prudente sería rechazarla, ya que una incursión privada a una mazmorra sin el apoyo del equipo principal de Braald es altamente sospechosa. No obstante, percibe en los ojos de Arthur un deseo de aventura. Arthur reflexiona sobre su filosofía de vida. Aunque evitar el peligro es lógico, sus encuentros más significativos ocurrieron por enfrentar riesgos. Deciden que, dado que será su última misión juntos, prefieren una experiencia memorable en una mazmorra en lugar de la monotonía de recolectar hierbas, con la vida como prioridad, pero decididos al reto, aceptan. Al día siguiente, se despiden de la familia Helstia y de los cuernos gemelos. Reynolds les pide encarecidamente que regresen sanos y salvos. Arthur y Jasmine se dirigen al portal para partir hacia su destino. Arthur se despide temporalmente de Sylvie, quien prefiere quedarse en el exterior cazando monstruos para alimentarse en lugar de entrar en cuevas húmedas. Simultáneamente, en un lugar oculto, uno de los encapuchados que han estado manipulando los eventos utiliza magia oscura para subyugar a una bestia de Maná. El poder de la criatura es tan inmenso que incluso su controlador tiene dificultades para dominarla por completo, pero la deja preparada estratégicamente para asegurar que sus planes contra los aventureros se ejecuten sin fallos. Los aventureros alcanzan finalmente su destino, donde Arthur conoce al resto de los integrantes que conforman el grupo de expedición. Oliver, un conjurador de rango A, Reginald y Criol, ambos potenciadores de rango A, y Samantha, una conjuradora también de rango A. Arthur nota con alivio que Oliver posee una piedra en su cetro, lo que confirma la presencia de un emisor en el equipo. En el grupo también se encuentran Elijah y Lucas. Tras las presentaciones iniciales, llega Braald, quien observa que Jasmine y Note no cuentan con anillos dimensionales, advirtiendo que esto podría retrasar la expedición. Ante esta situación, Elijah se ofrece generosamente a guardar las pertenencias de ambos en su propio anillo, tras lo cual, el grupo se pone en marcha hacia el interior de la cueva. Mientras se adentran en la oscuridad, Arthur recuerda los motivos de la misión. Braald les informó que en lo profundo de la cueva existe una enorme piedra de maná que sirve como fuente de energía para diversos propósitos, y una persona específica le encargó recuperarla. Arthur decidió participar por preocupación hacia Lucas y Elijah, un sentimiento compartido por Jasmine. Al discutir sus motivaciones, Amanda, Lucas y Elijah confiesan que buscan la reputación de completar una mazmorra de tal calibre, mientras que los miembros más veteranos admiten que necesitan el dinero para sustentar a sus familias. Braald lidera iluminando el camino y advierte sobre la presencia de monstruos no muertos que poseen la capacidad de resucitar, recomendando evitar el combate para no desperdiciar maná innecesariamente. Lucas, impaciente, sugiere eliminarlos de un golpe, pero Elijah lo calma recordándole incidentes pasados donde su exceso de entusiasmo arruinó la situación.
invasión. La progresión se interrumpe cuando el grupo es completamente rodeado por las criaturas. Jasmine asume la protección de Samantha mientras los demás repelen el ataque. Ante la abrumadora cantidad de enemigos, los aventureros cuestionan a Brawl si la mazmorra estaba así durante su supuesta exploración previa, a lo que él responde negativamente. Arthur, comprendiendo la gravedad del asedio, ordena a Lucas acabar con todos mientras él le proporciona cobertura. Lucas utiliza su magia para carbonizar a los monstruos, provocando el regaño de Brawl por el gasto de energía. Sin embargo, el líder ordena avanzar rápidamente antes de que los no muertos se levanten de nuevo. Llegan a un acantilado donde Elijah crea escaleras de tierra para descender, mientras Oliver escolta a Samantha. Al alcanzar niveles más profundos, surge la primera inconsistencia grave. Brawl menciona que debería haber un pasadizo que ahora no está. A pesar del desconcierto del líder, el equipo decide presionar para obtener la recompensa. Repentinamente, Samantha activa una trampa de estacas. Arthur reacciona a tiempo para salvarla y repeler el ataque. La confusión crece, ya que Brawl asegura que no debería haber trampas en el lugar. En ese momento se revela mediante un recuerdo que un encapuchado contrató a Brawl para reclutar aventureros competentes, asegurándole que el cementerio del terror no presentaba grandes peligros ni trampas, solo monstruos no muertos que debían ser rematados definitivamente. El mapa entregado por el cliente parece no coincidir con la realidad actual de la mazmorra. La situación empeora cuando la temperatura aumenta drásticamente y Arthur siente una presión intensa más adelante. Un temblor precede la aparición de un enorme gusano de tierra. Kriol ataca con magia de agua, obligando a la criatura a retirarse temporalmente. Reginald, enfurecido por los peligros imprevistos, exige la verdad a Brawl. Este confiesa que nunca exploró la mazmorra personalmente y que toda su información provenía del cliente. Kriol señala lo inusual de encontrar una nueva especie de bestia en una mazmorra conocida, mientras Arthur sospecha que los datos fueron ocultados deliberadamente con un propósito oscuro. Aprovechando la confusión, Oliver convence a Samantha de abandonarlos, alegando que Brawl miente y que todos morirán si se quedan. Su plan es dejar que los demás luchen contra el gusano mientras ellos busquen el tesoro. Arthur intenta detenerlos, pero Oliver se niega a cooperar con gentuza. Arthur persigue a Samantha y pide a Lucas que proteja al grupo con un campo de energía. No obstante, el suelo colapsa bajo Oliver. Samantha intenta auxiliarlo, pero es inútil y Oliver muere instantáneamente, quedando reducido a huesos. Arthur recupera la gema del cetro de Oliver y se la entrega a Samantha para que potencie su báculo antes de ordenar la huida inmediata. El gusano bloquea la salida. Kriol intenta atacarlo, pero el calor del monstruo evapora su agua. Samantha y Elijah logran atontarlo y restringirlo con cadenas de piedra, pero no es suficiente. Brawl organiza un ataque coordinado. Él y Jasmine distraen a la bestia para que Reginald conecte un martillazo en su frente, mientras Arthur y Lucas buscan un punto débil. Arthur comprende que necesita un fuego más intenso que el del gusano para dañarlo y enciende sus espadas. Lucas, sin embargo, se encuentra paralizado por el miedo. Arthur salva a Lucas de un ataque directo y tras un nuevo corte de Jasmine, el gusano se retira. Brawl insta a Lucas a rematarlo, pero el joven no reacciona y la criatura escapa. El grupo cree tener un respiro, pero Arthur se da cuenta de que el gusano solo ganaba tiempo para una erupción inminente. Le ordena a Lucas crear un campo de fuerza, pero ante el llanto y la parálisis del chico, Arthur debe saltar para protegerlo físicamente. La lava inunda la zona. Todos logran refugiarse excepto Brawl, quien pierde un brazo protegiendo a Samantha. Arthur cauteriza la herida del líder. En un momento de calma, Kriol comparte comida con Arthur y revela que planea usar la recompensa para abrir una panadería con su prometida, Clara. La tensión estalla cuando Lucas discute con Brawl, reclamándole que aceptó la misión por su supuesta categoría de rango AA, pero ahora el líder está lisiado y no tienen emisor. Brawl le recuerda que su estado es consecuencia de la falla de Lucas al no crear la barrera. Arthur interviene para calmar a Lucas y confronta a Brawl. Deben decidir si abortar o seguir, advirtiendo que no pueden avanzar si no hay confianza total en el liderazgo. Brawl admite su engaño sobre la exploración previa y ruega que le permitan llegar hasta el final, asumiendo que esta será su última misión. Aunque Jasmine y Samantha sugieren retirarse por la gravedad de las heridas de Brawl, Arthur decide continuar al considerar que tanto retroceder como avanzar es igualmente peligroso, y Brawl reitera que la piedra de maná es real. Sorpresivamente, Brawl sugiere que no te asuma el liderazgo del grupo, elogiando su calma y capacidad de análisis ante lo inesperado. Arthur acepta el cargo y el grupo avanza hasta una enorme puerta que, según Brawl, conduce al nivel más profundo. Al abrirla, los aventureros quedan atónitos al descubrir un enorme claro oculto bajo las cuevas. Al entrar en la cueva, los aventureros quedan cautivados por la belleza del entorno, rodeados de cristales resplandecientes y una flora exótica. Sin embargo, la admiración inicial se ve interrumpida por un presentimiento de Arthur, quien nota con sospecha la presencia de una densa niebla a pesar de que la temperatura ambiente no debería permitir su formación. A medida que avanzan, el grupo pierde el sentido de la orientación y no te comprende de inmediato que están bajo el efecto de alucinaciones. Ven puertas dobles y flores que
que ya habían dejado atrás, confirmando que caminan en círculos. Arthur y Elijah son los únicos que permanecen inmunes a la ilusión y advierten a los demás que deben retirarse de inmediato. No obstante, el resto del equipo, incluida Jasmine, se niega a retroceder alegando que ya han invertido demasiado esfuerzo en la expedición. Elijah intenta hacerlos recapacitar, pero Arthur observa cómo sus compañeros están sucumbiendo a los deseos más profundos que la niebla proyecta en sus mentes. La situación se torna crítica cuando Kriol cree ver a su prometida Clara y corre tras ella convencido de que sigue con vida. Ignora las órdenes de Arthur y se interna en la espesura mientras unas extrañas enredaderas comienzan a brotar del suelo, pasando desapercibidas para los afectados por la niebla. Arthur y Elijah actúan con firmeza para romper el trance de sus compañeros y ordenan a Samantha crear una barrera mágica que los aísle de la niebla. Una vez protegidos y con la mente despejada, Arthur instruye a Jasmine para que abra camino. Ella conjura un poderoso tifón que disipa la niebla, revelando que están rodeados por una maraña de plantas hostiles. Braald, completamente desquiciado, comienza a luchar contra bestias imaginarias, hasta que nota las enredaderas y arremete contra ellas, gritando que su rango de potenciador AA no permitirá que una planta lo derrote. Arthur, preocupado por la estabilidad mental de Braald, ordena a Samantha que proporcione cobertura a Lucas para que éste incinere la vegetación. Lucas lanza sus llamas, pero entra en pánico al ver que su magia no surte el efecto esperado. Ante el caos, Arthur reorganiza al equipo. Reginald y Elijah deben cubrir la retaguardia mientras él y Jasmine abren paso cortando las ramas. Al notar que las enredaderas se regeneran instantáneamente, Arthur imbuye sus espadas en fuego y las clava directamente en las ramas, logrando quemarlas de forma efectiva. Mientras Jasmine apoya con magia de viento, Arthur reafirma su promesa de protegerlos a todos para que vuelvan con vida. Lucas observa con envidia el talento de Arthur, quien incluso interviene para evitar que Braald muera en su frenesí. Samantha llega a su límite de resistencia, por lo que Lucas toma el relevo con sus llamas. A pesar de que el fuego se propaga, Arthur nota que las ramas segregan agua para protegerse, lo que indica que sus raíces son profundas y absorben líquido de una fuente cercana. Le pide a Samantha que intente controlar el agua interna de las enredaderas y al hacerlo, ella logra detener la regeneración. Agotada por el esfuerzo, Samantha se desvanece y Arthur la sostiene antes de que caiga al suelo. Tras reorganizarse, Arthur insiste en que deben rescatar a Kriol antes de huir. Lucas estalla en quejas, cuestionando la competencia de los veteranos y lamentando que nada salga según su plan de obtener gloria fácil. En ese momento, Jasmine pregunta a Reginald por la identidad de Clara. Este le confiesa que era la prometida de Kriol, asesinada en una mazmorra anterior. La motivación de Kriol para esta expedición era cumplir el sueño que compartía con ella, y sus amigos, incluidos Reginald y Braald, estaban allí para ayudarle. De repente, la niebla vuelve a esparcirse. Arthur ordena a Lucas emplear un fuego más intenso para evaporar el agua de las plantas y ralentizar su curación. Durante el contraataque, una figura colosal emerge de las sombras. Samantha cae de rodillas por el terror al identificar a la criatura, mientras Jasmine explica que se trata del espíritu guardián Elderwood, un monstruo de rango S, del que solo conocía referencias en libros. El grupo queda horrorizado al ver que Kriol está atrapado dentro del cuerpo del monstruo. Braald se lanza al ataque impulsivamente, pero es repelido de un solo golpe. Reginald, protegido por una armadura de roca, ignora las advertencias de Arthur sobre la disparidad de poder y también es derrotado fácilmente. Lucas, paralizado, se limita a temblar. Jasmine toma a Arthur e insiste en que deben huir los dos, argumentando que es imposible salvar a todos y que ella tiene una promesa familiar que cumplir. Arthur le recuerda su propio compromiso de no dejar a nadie atrás. Con determinación, salta para proteger a Samantha y ordena a Elijah que cuide de Braald, quien se encuentra en un estado esquizofrénico. Jasmine finalmente ayuda rescatando a Braald de las enredaderas mientras Arthur analiza la situación. Para ganar, deben destruir el cuerpo principal. Dado que la cantidad de agua en el monstruo supera la capacidad de control de Samantha, Arthur decide emplear magia de trueno. Tras una serie de ataques eléctricos consecutivos, logra desmoronar la estructura del espíritu. Elijah cree que han vencido, pero las enredaderas contraatacan de inmediato, golpeando a Arthur y capturando uno a uno a los miembros del grupo. Arthur le grita a Lucas que use todo su poder para liberarlos, pero el joven está sumido en el terror. Elijah intenta proteger a Lucas antes de ir en auxilio de los demás, pero la actitud de Lucas cambia radicalmente. Tras una breve reflexión interna en la que decide que su vida es demasiado valiosa para morir allí, Lucas avanza hacia Arthur con una mirada gélida. Declara que su destino es ser el mago más fuerte y que, puesto que Arthur quería salvar a todos, ahora deberá sacrificarse para permitir su huida. Lucas traiciona al grupo y ataca a Arthur con su magia. Cuando Jasmine intenta intervenir, también es atacada por Lucas, al igual que Elijah. Con total frialdad, Lucas afirma que sus vidas no son más que las de sirvientes cuyo sacrificio servirá para salvar su propia vida noble. Acto seguido comienza a derrumbar la cueva para sepultar a sus compañeros mientras huye con una sonrisa, planeando contar una historia falsa sobre su heroísmo. Elijah es capturado por las raíces,
pero Brauld realiza un último esfuerzo heroico cortando al monstruo a la mitad para liberarlo, aunque termina siendo apuñalado mortalmente en el proceso. A Arthur se le cae la máscara y al ver a Lucas escapar tras la traición, comprende que no tiene otra opción que recurrir a su arma secreta, la bestialización. Este es un poder que aún no domina y que requiere décadas de estudio, pero la urgencia de su promesa lo obliga a actuar. Arthur libera el poder de su bestia, transformando su esencia. A la distancia, Sylvie percibe la magnitud de este poder. Arthur, inseguro de si su cuerpo sobrevivirá a la tensión, utiliza el cero absoluto para congelar todo el entorno y destruye al espíritu guardián en un solo segundo. Elijah contempla atónito el verdadero poder de su compañero justo antes de que la cueva, dañada por la traición de Lucas y el combate final, colapse por completo sobre ellos. Lucas emerge de la cueva y se encuentra con su guardia personal y el individuo que orquestó la fallida expedición. Con frialdad, Lucas les informa que el grupo entero ha caído dentro de la mazmorra, dándolos por muertos. Mientras tanto, en un lugar distante, Alice experimenta un mal presentimiento. El anillo que le regaló a Arthur le permite percibir que algo terrible le está sucediendo a su hijo. Arthur finalmente recobra el sentido, aunque su estado físico es deplorable. Con urgencia, le pide a Elijah que rompa uno de los cristales engastados en su guante. Al liberar el poder de la gema, Arthur logra recuperarse de sus heridas más graves y pregunta de inmediato por el paradero de Jasmine. Elijah señala que ella está a su lado, habiendo recibido de lleno el impacto del ataque de Lucas sin la protección de su maná. A pesar de haber recibido primeros auxilios, Jasmine corre el riesgo de sufrir daños internos graves. Arthur utiliza otra de sus gemas curativas en ella, logrando estabilizar su respiración y sanar sus heridas visibles, lo que le brinda un momento de alivio. Elijah, sorprendido por el rostro de su compañero, comenta que no esperaba que el espadachín enmascarado tuviera su misma edad. Arthur entra en pánico al notar que ha perdido su máscara, pero Elijah le asegura que, aunque no pudo encontrarla, sí ha guardado su espada. Arthur le agradece profundamente haber salvado a Jasmine, destacando que Elijah pudo haber huido para salvarse a sí mismo. Elijah responde que, de haber escapado, no sería mejor que Lucas. Además, admite que no puede perdonar a Lucas por intentar matarlos, aunque cuestiona por qué Arthur no huyó cuando apareció el Elderwood. Arthur afirma que un rey jamás abandona a los suyos, provocando la risa de Elijah, aunque luego aclara que simplemente hizo una promesa de proteger a sus seres queridos. Arthur descubre que estuvo inconsciente un día entero. Dado que deben esperar a que Jasmine se recupere para avanzar, Arthur se presenta con su verdadero nombre. Intrigado pregunta si Elijah construyó el refugio de metal en el que se encuentran. Elijah lo confirma, explicando que lo creó tras el derrumbe de la cueva. Arthur observa que como mago, crear metal de la nada es una habilidad extraordinaria que sugiere una herencia enana. Elijah admite que mantener el secreto es difícil y que él mismo desconoce sus orígenes exactos. Relata que fue criado por el viejo Radias en el reino de Darth, quien siempre evitó hablar de sus padres. Sus únicos recuerdos de la infancia son fragmentos tristes e inexplicables. Su vida fue normal hasta que alcanzó la fase de núcleo naranja oscuro. En ese momento fue poseído por una energía extraña que lo dejó inconsciente, y al despertar estaba rodeado de puntas de metal negro. Tras el incidente, Radias le ordenó abandonar Darth para viajar por Dikaten. La conversación es interrumpida por Jasmine, quien empieza a hablar en sueños sobre un pescado provocando risas entre los jóvenes. Elijah aprovecha para pedirle a Arthur que le cuente su historia, específicamente sobre la técnica usada contra el Elderwood y su transformación. Arthur revela que es un potenciador capaz de manejar los 4 elementos fundamentales, además del hielo y el rayo. Elijah se siente abrumado por la rareza de Arthur, quien además le confiesa que es un domador de bestias. Al descubrir que Arthur tiene 11 años y Elijah 12, este último se siente momentáneamente inferior. Poco después, Arthur usa una última gema curativa para despertar a Jasmine. Ella se lanza a abrazarlo entre lágrimas, pidiéndole perdón por no haber podido protegerlo por segunda vez. Arthur asume la responsabilidad, pidiéndole que no se culpe, ya que él fue quien insistió en quedarse. Elijah abre el refugio y el grupo comienza a avanzar. Al preguntar por los demás integrantes, Elijah informa con pesar que Reginald y Brauld han muerto. Arthur pregunta por Samantha y Elijah explica que logró protegerla en otro refugio, aunque estaba gravemente herida. Usando su capacidad de detección, Elijah rastrea a Samantha y guía al grupo hacia ella. En el trayecto, Arthur recupera su máscara. Al encontrar a Samantha, ven que está estable, pero tiene una pierna inmovilizada, por lo que deciden salir de la mazmorra con urgencia. Jasmine carga a la herida mientras intentan localizar el núcleo del Elderwood, pero el lugar es un caos absoluto y la cueva sigue colapsando. Para empeorar la situación, Lucas selló la entrada principal. Arthur abre camino con su magia, pero la ruta está infestada de monstruos. Agotados y al límite de sus fuerzas, detectan la presencia de agua que rápidamente comienza a inundar las galerías. Jasmine crea un
una esfera de aire para permitirles respirar bajo el agua. Tras una lucha desesperada por no ahogarse, emergen en una zona donde son rodeados de inmediato por hordas de enemigos. A pesar de darlo todo en combate, la superioridad numérica de los monstruos comienza a vencerlos. Arthur siente la frustración de no poder proteger a sus amigos y teme morir solo una vez más en esta nueva vida. Justo cuando la derrota parece inminente, ocurre un derrumbe provocado por Sylvie. Sylvie aparece en una forma mucho más grande y Elijah, en pánico, inicialmente la confunde con un wyvern hasta que nota sus 4 patas, dándose cuenta de que es un dragón. Arthur confirma que se trata de una dragona y le pide a Elijah que guarde el secreto, ya que se cree que los dragones están extintos. Elijah queda atónito al procesar que Arthur no solo maneja múltiples elementos y atributos, sino que tiene a un dragón como compañero. Sylvie se encarga de sacar al grupo de la cueva hacia el exterior. Una vez a salvo, Samantha recupera la conciencia y comenta que Arthur se ve guapo sin su máscara. A pesar de su debilidad, Samantha muestra que logró recuperar el núcleo del Elderwood. Arthur propone repartir las ganancias, pero tanto Samantha como Elijah insisten en que él debe quedárselo por haberle salvado la vida. Arthur acepta el regalo con gratitud. Mientras Elijah y Jasmine buscan agua potable, Sylvie le cuenta a Arthur mediante su vínculo que cazó muchas bestias de maná y consumió sus núcleos. Preocupado por la atención que atraería su tamaño, Arthur le pide que regrese a su forma original y ella lo hace rápidamente. Arthur envía una carta a sus padres para informarles que está a salvo. Al llegar al gremio, los supervivientes reciben atención médica. Un tiempo después, el maestro del gremio recibe una visita inesperada y solicita una reunión con Arthur. Allí, le pregunta si sabía que la incursión no tenía autorización oficial. Además, le revela que han recibido una denuncia que responsabiliza al grupo de Arthur por todo lo ocurrido en la mazmorra. El denunciante es Lucas Wykes y el comité disciplinario del gremio se reunirá para decidir la sanción correspondiente. Tras la desastrosa misión y la posterior demanda, Arthur descubre que el encargo ni siquiera estaba registrado en el gremio. La organización renunció por completo al territorio de Elderwood y a duras penas logró recuperar el cadáver de Braald junto a las pertenencias de Reginald. Además, aunque Samantha sobrevivió al incidente, sus graves heridas le impedirán continuar con su carrera de aventurera. Con 2 miembros muertos, el resto de los jóvenes debe comparecer ante un tribunal. Mientras espera el inicio de la sesión, Lucas sale de la oficina y entra en pánico al ver a Notte, aunque intenta disimular el miedo presumiendo su supervivencia. Al ingresar a la sala, Lucas ordena en secreto una tarea a sus guardias personales. Por su parte, Caspian interroga directamente a Notte en busca de su versión sobre los trágicos eventos de la mazmorra. En la enfermería, Jasmine despierta alterada y exige ver a Notte. Una enfermera la detiene y le asegura que no debe preocuparse, ya que su familia ha movido influencias para librarla de cualquier castigo. Al mismo tiempo, Caspian analiza los testimonios encontrados. El informe de Lucas acusa a Notte de usar a sus compañeros como carnada para huir junto a Jasmine. Sin embargo, Caspian desconfía de esa declaración y planea interrogar a Elijah para esclarecer los hechos. Más tarde, Jasmine se encuentra con Senir y le pregunta si su presencia se debe a las órdenes de su padre. Senir se limita a verificar su salud y expresa alivio de que la joven haya formado amistades, aunque admite con una sonrisa que deseaba reprender a quienes la pusieron en peligro. En otra zona, Lucas interrumpe el entrenamiento de Elijah para coaccionarlo. Sabiendo que Samantha no puede hablar y que Jasmine fue excluida, Lucas le exige que culpe formalmente a Notte por el sacrificio de los muchachos. Elijah rechaza la propuesta y Lucas intenta silenciarlo por la fuerza. Elijah se defiende con dificultad hasta que Notte interviene, desatando una presión espiritual tan inmensa que paraliza a los soldados. Acto seguido, Notte lanza una daga que corta la oreja de Lucas, infundiendo un terror absoluto en el noble. Arthur avanza furioso, dispuesto a terminar con la vida de Lucas, pero Caspian interviene para evitar un escándalo antes de la audiencia. Notte guarda su espada y ofrece una disculpa casual, mientras los guardias se llevan al herido a la enfermería. A solas con Notte, Caspian le advierte que ese tipo de provocaciones son peligrosas. Arthur responde con frialdad que podría hacer desaparecer a Lucas sin que la familia Wykes descubra su verdadera identidad. También acusa a Caspian de proteger al culpable y cuestiona si tiene la fuerza necesaria para interponerse. Al sentir la intensa sed de sangre del joven, Caspian comprende el peligro y le explica que actúa por su propio bien. Si Lucas sufre daño, los Wykes destruirán no solo a Jasmine, sino a todos los miembros de los Cuernos Gemelos. Le aconseja no recurrir a medidas extremas hasta que posea el poder y estatus necesarios para proteger a los suyos. Arthur comprende la advertencia y decide revelarle un secreto. Durante la audiencia formal, el jurado expone la acusación de Lucas. Debido a las contradicciones entre los testimonios de Lucas y Elijah, el tribunal decide retirar la licencia de aventurero de rango A Lucas, prohibiéndole registrarse nuevamente. Lucas acepta el veredicto con arrogancia, confiando en que las influencias de su padre le devolverán el permiso pronto y sabiendo que ingresará a la Academia Cyrus. Posteriormente, el juez dicta la sentencia para Notte.
Debido a su hostilidad manifiesta hacia el heredero Wykes, se le prohíbe la entrada a la Academia Cyrus mientras Lucas permanezca matriculado. Arthur protesta por la injusticia, pero el magistrado señala que la decisión es irrevocable. Lucas celebra el veredicto, consciente de que su enemigo no podrá acercarse. Para sorpresa de Lucas, el comité anuncia que la identidad de Notte y su familia permanecerá bajo estricto secreto para preservar la paz, aunque sus movimientos serán vigilados por el gremio. Lucas se retira frustrado por no poder usar su influencia contra el enmascarado, no sin antes lanzar una última amenaza que Notte responde con desdén. En una sala privada, el juez pregunta a Notte si está conforme con el resultado del juicio. Arthur, bajo la identidad de Notte, agradece la magnífica farsa legal. El oficial le pide que no cause más problemas, ya que será difícil ocultar el secreto a los Wykes eternamente. Notte asegura que es un hombre precavido y se despide elogiando los recursos y la astucia del anciano. Tras su partida, el juez coincide con Caspian en que el muchacho es alguien verdaderamente temible. Arthur, por su parte, asume con madurez que la brecha de poder entre ambas familias le impidió ejecutar a Lucas. Al salir del edificio, Arthur se reúne con Sylvie, Jasmine y Elijah. Este último comenta que sus caminos se separarán, ya que no tiene los recursos ni los contactos para ingresar a la prestigiosa Academia Cyrus. Arthur le aconseja matricularse para ganar fama y le promete que él mismo se encargará de financiar todos los gastos. Ante la duda de Elijah, Arthur le recuerda que Lucas estará en el mismo campus y le pregunta si está seguro de querer dejarlo solo. Mientras Jasmine se lleva a Elijah, este agradece en secreto la profunda preocupación de su amigo. Caspian sale de su escondite y felicita a Arthur por su prudencia al enviar a los jóvenes primero. Arthur agradece su colaboración en el plan. Se revela que Arthur había solicitado la protección de Caspian a cambio de una alianza futura que beneficiará al gremio. Aunque la familia Wykes es una dinastía peligrosa que produce magos por medios turbios, Caspian aceptó el trato al ver el potencial ilimitado de Notte. En el presente, Caspian le entrega un saco de monedas de oro como regalo de despedida preventivo. Arthur reflexiona sobre el término preventivo, confiando en que Lucas nunca vio su espada principal. El único riesgo era el lazo con Sylvie, pero la pequeña criatura cambia de color y forma en ese instante, solucionando el problema. Un tiempo después, Arthur visita una tienda en la ciudad para comprar un anillo dimensional. Aunque el vendedor menciona el elevado costo del artículo, Arthur muestra el oro y realiza la compra, quedando sin fondos, pero asegurando una vida escolar cómoda. Mientras camina a su hogar, decide quitarse la máscara que usó durante 2 años para proteger a los suyos de la corona, ansioso por descubrir cómo será su nueva etapa estudiantil. Al llegar a su casa, es recibido con un emotivo abrazo por Eleanor y una cálida bienvenida de sus padres junto a la familia Helstia. Al notar la presencia de Elijah, Arthur pregunta por Lilia. Vincent revela con entusiasmo que su hija ya se encuentra en la Academia Cyrus. Tras la celebración, la conversación se torna seria al hablar sobre la derrota del Elderwood. El padre de Arthur confiesa que se encuentra estancado en la etapa de núcleo naranja oscuro. Arthur le entrega el núcleo místico del Elderwood para ayudarlo a avanzar, revelando que él ya ha alcanzado el nivel naranja claro. Ante el asombro absoluto de todos por haber superado a su progenitor, Reynolds acepta el regalo y promete entrenar con total dedicación. Todos suben con presteza para que Alice aplique su magia curativa en Arthur, logrando sanar sus heridas en poco tiempo. Una vez atendido el joven, Elijah es el siguiente en recibir el tratamiento y su recuperación resulta igual de veloz. Al observar a Arthur junto a sus seres queridos, Elijah comprende finalmente el origen de su fortaleza, pues creció bajo la guía de padres extraordinariamente dotados. Su madre destaca como una emisora talentosa, mientras que su progenitor lideró en el pasado al legendario grupo de los Twin Horns. Elijah admite con cierta melancolía que siente envidia de una dinámica familiar tan formidable. Una hora más tarde, la comitiva se reúne en el exterior para despedir a los jóvenes, quienes deben emprender el retorno al poblado. Al iniciar la marcha, resulta evidente que Eleanor extrañará profundamente la presencia de Arthur. Durante el trayecto, Elijah recuerda a su compañero que la prioridad del día es adquirir los implementos necesarios para la academia, respetando estrictamente el presupuesto asignado. Arthur asiente, pero de inmediato le entrega una pesada bolsa con artículos del mercado. El muchacho acepta la carga, aunque cuestiona la repentina amabilidad de su amigo. El protagonista responde que es un gesto natural tras el auxilio brindado en la mazmorra, pero Elijah le recuerda que fue Arthur quien salvó la vida de todos primero. Ante el argumento, Arthur le pide entre risas que trabaje para él por el resto de sus días y corre de forma lúdica por el sendero. Por otra parte, Jasmine exhibe una recuperación absoluta al rebanar con destreza una manzana que Helen le arroja en el aire. La guerrera agradece a su compañera haber postergado el viaje hasta su total restablecimiento, aunque Helen aclara que la peligrosidad de la próxima misión exigía contar con su presencia. Pese a la preparación, Helen detecta la inquietud en el semblante de su aliada. Jasmine solicita retrasar la partida para cumplir con un asunto pendiente, y su amiga acepta con un afectuoso golpe en la frente, consciente de sus intenciones. De vuelta en la villa, Arthur y Elijah continúan con las compras para la escuela.
Él ya carga la totalidad de los bultos pesados, por lo que Arthur decide concederle un respiro en una taberna local. Al terminar sus bebidas, ya exige un relevo en la tarea, pero el protagonista le cuestiona por qué no ha empleado su anillo dimensional en todo este tiempo. Al escuchar la pregunta, el joven repara en el descuido de haber transportado los suministros de forma manual. Mientras tanto, en la sede del gremio, Lucas irrumpe en el despacho de Caspian para exigir revelaciones sobre la identidad de Arthur. El funcionario le recuerda que la reciente alianza de los Tres Reinos otorgó un carácter internacional a la organización, obligándolos a restringir las políticas de seguridad. Caspian encara al noble para aclararle que el apellido Wykes carece de relevancia bajo el nuevo orden jurídico. Además, al no poseer el estatus de aventurero activo, Lucas es considerado un civil común y carece del derecho de exigir expedientes confidenciales. Humillado por la respuesta, el aristócrata se retira furioso junto a su escolta, ordenando a sus subordinados preparar el regreso inmediato a su propiedad. En paralelo, un individuo encapuchado se infiltra en el archivo del gremio para examinar los documentos secretos. Tras una búsqueda infructuosa, el intruso localiza el expediente de Jasmine y la identifica de inmediato como integrante de los Twin Horns. En la residencia, Arthur contempla una misteriosa caja sobre su lecho. Sylvia parece atraída por un aroma apetecible, descubriendo que el contenedor resguarda el núcleo de maná del monstruo del bosque. El protagonista detiene a la criatura antes de que devore el objeto, explicando que necesita examinar la pieza con detenimiento. En ese instante, Eleanor anuncia que Reynolds espera por él en el exterior. Al salir, Arthur encuentra a su padre en compañía de Jasmine, quien le comunica que su facción partirá hacia una región distante, lo que distanciará sus caminos por un tiempo prolongado. Aunque el joven se sorprende, asume que la separación era inevitable. Para honrar las viejas épocas, la guerrera solicita un duelo de práctica antes de la marcha. El grupo se reúne en el área de maniobras para presenciar el combate. Ella se muestra confundido por el altercado, pero los presentes le aclaran que un duelo de despedida constituye una tradición respetada entre los miembros del gremio. Jasmine advierte que luchará con todo su potencial, y Arthur promete responder con la misma intensidad. El enfrentamiento inicia con un intercambio de estocadas que demuestra un equilibrio perfecto entre ambos contendientes. Sin embargo, la mujer conecta una patada certera en el rostro del protagonista, haciéndole perder la estabilidad. Arthur comprende que los 2 años de experiencia de su rival han pulido su esgrima de forma notable. Aunque admite que aún no recupera la destreza de su vida anterior, el joven se dispone a demostrar su evolución. Jasmine retoma la ofensiva con ráfagas de golpes que el muchacho logra evadir con dificultad. Los espectadores advierten el peligro de la estrategia de Arthur, quien comete el error de combatir a corta distancia, la especialidad de la guerrera. Los observadores comentan la seriedad del duelo, pero Reynolds aclara que los rivales apenas comienzan a mostrar su verdadero nivel. Tras unos momentos de presión, Arthur conecta un puntapié que le permite ganar espacio y concluye que la esgrima pura no bastará para someter a su oponente, decidiendo activar su magia de fuego. Jasmine acepta el reto con entusiasmo y el joven arremete con una hoja llameante cuyo poder sorprende a la audiencia. Una de las ráfagas se desvía hacia el público, pero Durden interviene a tiempo con una barrera protectora. Durante el intercambio, el protagonista nota que la mujer incrementa su flujo de maná en el instante preciso del bloqueo, optimizando su capacidad defensiva. Al carecer de la destreza para replicar dicha maniobra, Arthur decide romper la guardia de su rival, liberando la potencia total de sus llamas. Los testigos se asombran de que un niño de 11 años manipule tal volumen elemental. Para sorpresa de los presentes, Jasmine disipa la ofensiva con una corriente de igual magnitud. El grupo recuerda entonces que la guerrera pertenece al clan Flamesword, custodio del fuego más poderoso del reino de Sapin. Aunque la mujer nació con afinidad hacia el viento, su crianza le otorgó una vasta experiencia contra usuarios de naturaleza ígnea. Jasmine propone elevar la intensidad del combate y Arthur responde activando su técnica de espada relámpago, ejecutando embates a gran velocidad. La combatiente bloquea los ataques con fluidez y derriba al joven con una barrida que casi compromete su integridad, obligándolo a evadir el golpe en el último instante. Durante la recuperación, el muchacho descarta el uso de su magia secreta de hielo por considerarla excesiva para una práctica amistosa, optando por una resolución estratégica. El protagonista avanza y arroja bolsas de polvo y aceite como distracción, encendiendo el compuesto con un conjuro ígneo para nublar la vista de su rival. Acto seguido, lanza una daga provista de una cuerda para enlazar la pierna de Jasmine y derribarla. Antes de tocar el suelo, la guerrera esparce un reactivo que genera una cortina de humo, obteniendo el tiempo necesario para recuperar la vertical. Decidido a concluir el enfrentamiento, Arthur realiza una carga directa, clava su daga en el suelo e imbuye la zona con llamaradas. La detonación resultante confunde a Jasmine por un instante, espacio que el joven aprovecha para situar su arma en la garganta de la mujer, consolidando su victoria. Al finalizar el duelo, la guerrera sonríe con orgullo al constatar el crecimiento de su pupilo, confiada en que sabrá defenderse durante su ausencia. Al día siguiente, Arthur le entrega su anillo dimensional como obsequio de despedida. Conmovida por el detalle, Jasmine
acepta el regalo y se funde en un abrazo sincero con el joven. Tras la partida, el semblante de Arthur se torna serio al reflexionar si una mayor tolerancia hacia Lucas habría permitido que los tres asistieran a la academia como aliados. El protagonista interroga a Elijah sobre la posibilidad de sanar la relación en el futuro, pero su amigo responde con pesar que probablemente la ruptura es definitiva. Cuando Elijah sale del baño, nota la prolongada ausencia de Arthur y le pregunta dónde se había metido. El joven explica que debió resolver unos asuntos con Vincent, quien aceptó cubrir su matrícula para la Academia de Magia. Esa noche, recostados en la cama, ambos conversan sobre los conocimientos que adquirirán al ingresar. Arthur asume que poseen un nivel superior al del estudiante promedio de primer año, pero Elijah mantiene el entusiasmo por dominar sus habilidades. El tema inquieta a Arthur, quien desea controlar mejor sus poderes de rayo y hielo. El rayo consume maná a un ritmo brutal, mientras que el hielo se torna inestable al recurrir a la voluntad de su bestia, formando una combinación frustrante. Elijah cambia de conversación y cuestiona si Arthur planea vengarse de Lucas. El protagonista admite su deseo de revancha, pero reconoce que no está preparado para afrontar las consecuencias de confrontar a esa familia, por lo que prefiere enfocarse en aumentar su fuerza. De pronto, Elijah coloca almohadas como una división en medio del colchón. Explica que le resulta extraño que dos chicos compartan la cama y considera que la barrera es la mejor solución. Arthur observa el obstáculo en silencio mientras su amigo fantasea con la posibilidad de conseguir una novia en la academia. Arthur valida sus opciones, pero Elijah teme que su compañero acapare la atención de las mujeres sin esfuerzo. El joven asegura no tener interés en los romances y se dispone a dormir. Al amanecer, Vincent informa a Arthur que localizó al inventor Gideon, el más distinguido de Zapping, atendiendo a sus constantes peticiones. Durante el trayecto, Vincent indaga sobre el objeto que desea fabricar y Arthur revela que se trata de un obsequio de cumpleaños para Eleanor. Reynolds aparece poco después y saluda a los presentes, pero recuerda a Vincent que debe asistir a una reunión importante, provocando su retirada apresurada. Arthur interroga a su padre sobre el avance del comercio. Reynolds afirma que todo marcha en orden y le entrega el núcleo de maná, señalando que la pieza no se disipó tras la absorción de energía. El hombre anuncia que partirán en cuanto el joven esté listo y se retira. A solas, Arthur examina el núcleo e intenta descifrar por qué sigue intacto si estas piezas suelen descomponerse al extraer su poder. Al concentrar su atención, detecta una voluntad de bestia en el interior. Al poseer una entidad previa, el joven se pregunta si es posible reclamar una segunda energía. Arthur profundiza su percepción y accede al reino espiritual, donde su dragón interviene para someter al espíritu del bosque. El muchacho recupera la lucidez en el último instante y concluye que la absorción habría sido sencilla. Deduce entonces que su padre no pudo reclamar el poder debido a que la afinidad elemental del mago debe coincidir con la de la bestia. De inmediato piensa en Tessia y comprende que sus naturalezas encajan perfectamente, preguntándose con nostalgia cómo se encontrará. A la mañana siguiente, Eleanor interrumpe en la habitación para ordenarles que se levanten, ya que los tres reinos realizarán un anuncio importante en la plaza. Ante la lentitud de Arthur, la niña le propina un fuerte codazo que lo despierta por completo. En el pueblo, Arthur menciona que acudirá al taller de Gideon, por lo que Elijah se separa para realizar compras individuales. Vincent guía al protagonista al establecimiento, donde el asistente Jiménez aclara inicialmente que el inventor no se encuentra, pero modifica su actitud al reconocer al noble y les permite el ingreso. Gideon cuestiona la presencia de Vincent, quien le recuerda el acuerdo previo. Arthur se presenta, pero el erudito lo interrumpe aclarando que no acepta aprendices. El joven explica que busca su colaboración para materializar una idea. Gideon lo observa con desdén al asumir que un niño carece de propuestas valiosas, pero cambia de expresión cuando Arthur le muestra un diseño detallado. El plano exhibe un mecanismo que opera con vapor en lugar de maná, impresionando al especialista. Al notar la ausencia de ciertos componentes clave, Gideon solicita las especificaciones restantes. Arthur accede a completar el boceto bajo la condición de establecer un acuerdo comercial. El inventor intenta negociar mostrando sus mejores creaciones, pero ninguna genera el interés del muchacho. Vincent observa con asombro la firmeza del protagonista ante la conocida terquedad del artesano. Tras rechazar múltiples artefactos, el único objeto restante sobre la mesa es un par de colgantes fabricados con restos de un fénix, una bestia de rango S más inusual que un dragón. Arthur deduce que los accesorios transmiten las cualidades de supervivencia de la criatura. Gideon lo confirma y explica que el amuleto despliega una barrera protectora ante el peligro y teletransporta al usuario a un lugar seguro si el escudo se rompe, un efecto limitado a 2 usos. El joven decide que serán obsequios ideales para Alice y Eleanor. Al notar el valor de la transacción, el inventor intenta conservar una pieza, pero Arthur amenaza con destruir el plano místico y Gideon termina cediendo. El artesano cambia de tema y revela que el año pasado se confirmó la existencia de un continente desconocido. Vincent se muestra sorprendido al asociar
apoyar la revelación con antiguos rumores que consideraba falsos. Arthur indaga sobre las evidencias físicas y Gideon explica que hace un tiempo capturaron una criatura voladora inédita en Dikaten, capaz de mimetizarse con el entorno de forma invisible. Ante la curiosidad del joven por el mecanismo que posee para explorar dicho territorio, Gideon se niega a responder por tratarse de información clasificada. Arthur menciona nuevamente el diseño del motor y el erudito confiesa tener un dispositivo que registra imágenes en movimiento de los tres reinos. El protagonista planea utilizar el motor de vapor para construir una embarcación que le permite explorar las nuevas tierras por su cuenta. Al salir del taller, Gideon les interroga a gritos sobre el origen de sus conocimientos tecnológicos. Arthur evita mencionar su vida pasada, se encoge de hombros y asegura que fue una idea propia. Poco después, el joven se reúne con Elijah y Sylvie para emprender el regreso. En el camino, descubren a un grupo de estudiantes de la Academia Cyrus agrediendo a un enano sin motivo aparente. Elijah interviene para verificar el estado de la víctima, provocando que los atacantes concentren la violencia sobre él tras notar la marca de los enanos en su cuello. Arthur interviene de inmediato y derriba al primer agresor sin esfuerzo. El segundo oponente ejecuta la técnica de los 1000 pasos, pero el protagonista descifra los movimientos y lo neutraliza con facilidad. El líder del grupo experimenta la presión del aura de Arthur, pero arremete con un golpe que el joven responde con un derechazo certero que le arranca varios dientes. Arthur se da la vuelta asumiendo el fin del conflicto, pero el cabecilla inicia una ofensiva mística especial dirigida hacia su espalda. Justo en el último instante, una joven desconocida aparece de la nada y detiene el impacto por completo. La joven que interceptó el impacto resulta ser la princesa Caitlyn, acompañada por su hermano, el príncipe Curtis. Los agresores caen de rodillas de inmediato y fabrican una versión falsa, alegando que el enano inició el altercado y que dos plebeyos los atacaron sin motivo. Curtis muestra credibilidad ante el engaño, provocando la mirada atónita de su hermana. Arthur interrumpe la escena llamando idiota al príncipe en voz alta. Una escolta real avanza para reprenderlo por insultar al soberano de Sapin, pero Arthur lo reduce sin esfuerzo, demostrando una clara superioridad física. Luego, el joven pide disculpas a Curtis, aclarando que no puede contenerse ante mentiras tan evidentes. Vincent interviene para calmar la tensión, sugiriendo que los acusadores omiten la verdad. Curtis analiza la situación y exige a los implicados que se identifiquen formalmente. El cabecilla revela ser Yamiel, primogénito de la influyente familia Trident. El príncipe enmudece al recordar que dicho linaje aporta grandes sumas a la Academia Cyrus y a la corona, convirtiendo al heredero en alguien prácticamente intocable. Consciente de la complejidad política, Curtis decide liberar a Yamiel con una simple amonestación. El agresor sonríe con soberbia al confirmar que la realeza evita confrontar a su estirpe. Sin embargo, Arthur solicita a Vincent el pergamino de comunicación y contacta a la directora de la institución. La regente atiende la llamada con desinterés al asumir que es Vincent, pero modifica su actitud con cortesía al descubrir que se trata de Arthur. El joven denuncia que Yamiel mostró un racismo explícito hacia los enanos y exige su expulsión inmediata. Ante la vacilación de la directora por el poder de los Trident, Arthur amenaza con retirar su propia inscripción si no se toman medidas. La advertencia surte efecto y la autoridad expulsa de inmediato a Yamiel y a su comitiva, dejándolos consternados. Tras el incidente, Curtis agradece a Arthur por confrontar la discriminación y se disculpa por su propia omisión. Los hermanos reales se retiran y antes de partir, Caitlyn invita tímidamente a Arthur a tomar el té, sorprendiendo a los presentes por su habitual indiferencia. Posteriormente se realiza el anuncio público en el reino de Sapin. El monarca discursa sobre la urgencia de erradicar el racismo en el continente para consolidar una paz duradera a través de la unidad. Al escuchar las palabras, Arthur comprende que la existencia del nuevo territorio será revelada. No obstante, le inquieta saber que el enemigo camufla bestias de maná para espiar a Dikaten. El rey elfo Eralit secunda la postura contra la discriminación y proclama oficialmente el descubrimiento del continente exterior. Explica que los habitantes de aquellas tierras intentaron establecer contacto, pero las deficiencias tecnológicas impidieron una comunicación óptima. Los gobernantes anticipan grandes desafíos futuros. Por tal motivo, las autoridades designan a 6 guerreros de élite para representar a las razas y preservar la seguridad continental. El grupo será conocido como las 6 lanzas. Durante la investidura, Arthur descubre que uno de los integrantes es Varion, hermano mayor de Lucas, lo que convierte cualquier intento de venganza en una acción sumamente peligrosa. A pesar del riesgo, el protagonista desvía su atención para asistir al cumpleaños de Eleonor. Durante el festejo, Elijah intenta cortejar a las asistentes sin éxito. Tras consumir alcohol en exceso, Rhaegar
Reynolds anuncia un vals entre Arthur y la festejada. Alice se alarma al saber que su hija no ha ensayado el baile, pero ante la expectación de los invitados, el joven extiende su mano con gentileza. La pareja ejecuta una presentación hermosa y coordinada. Al concluir la celebración, Gideon solicita una conversación privada con Arthur. El inventor revela que el comité asesor, integrado por los líderes de los tres reinos, aprobó uno de sus bocetos para iniciar su fabricación. Ante la indiferencia del joven, quien asume que el artesano busca fama y riquezas, Gideon aclara que su único interés es financiar el acceso a saberes revolucionarios. Una multitud de seguidores interrumpe el diálogo en busca de autógrafos. En ese lapso, Lilia saluda alegremente a Arthur. El muchacho nota la enorme popularidad de la joven entre los asistentes. Ella sugiere con sutileza que no mantiene ningún compromiso sentimental antes de retirarse por el regreso de Gideon. El inventor señala que Lilia alberga sentimientos románticos por él, a lo que Arthur responde que prefiere ser cauteloso por considerar que es un afecto basado en la gratitud. Gideon retoma el asunto principal y propone una alianza estratégica, sugiriendo que el joven comparta ideas conceptuales mientras él aporta recursos y talento para respaldarlo en sus necesidades. Arthur acepta el trato por considerarlo equitativo. En la residencia, Eleanor finaliza la apertura de sus obsequios y descubre una caja remota que contiene una carta de Tessia y un arco de combate de gran calidad. La escena muestra a Tessia en un carruaje junto a su comitiva, aclarando que prefirió retirarse para no restar protagonismo a la festejada, aunque sus aliados perciben que la evitación se debe a la timidez de conocer a la familia de Arthur. En la fiesta, Eleanor reclama el presente de su hermano. Arthur sonríe y extrae de su anillo dimensional dos hermosos collares destinados a ella y a Alice. El joven aclara que los accesorios poseen propiedades mágicas de protección para resguardar sus vidas en ausencia de los hombres de la casa. El entorno familiar celebra con alegría el acontecimiento, ignorando que un individuo encapuchado vigila atentamente cada movimiento desde el exterior. Arthur se dirige a una antigua iglesia abandonada en mitad de la noche. Mientras avanza, recuerda que minutos antes, cuando se encontraba en la tranquilidad de su habitación, recibió un extraño mensaje escrito. La nota lo citaba de manera inmediata en ese lugar sagrado en ruinas. Al ingresar a la iglesia, un sujeto llamado Shun le da la bienvenida en la penumbra. El desconocido lo llama por el apodo de Note, aunque de inmediato se corrige con una sonrisa y lo llama por su nombre real. Le comenta a Arthur que sabe perfectamente la verdad, ya que descubrió que fue él quien derrotó al imponente guardián de la naturaleza conocido como Elderwood. Arthur, por su parte, analiza la situación con frialdad y reconoce que quien tiene enfrente es un enemigo bastante fuerte. El villano, descubriendo la identidad secreta del protagonista en los primeros 5 minutos de conversación, el clásico recurso para acelerar la trama a la fuerza. El nivel de presión es inmenso, mucho más que el de ningún otro rival que haya enfrentado en el pasado. El joven le pregunta directamente cuál es su verdadero objetivo en el reino, y si acaso lo envía a un tipo llamado Lucas. Sin embargo, Shun le responde con desdén que ese don nadie ya no le sirve para sus planes actuales. Admite que le sacó cierto provecho financiero a la familia Wykes, pero ahora se presenta un inconveniente mucho más problemático para su organización, ya que cierto aventurero desconocido derrotó al Elderwood. Arthur se pone en guardia de inmediato, listo para lo peor. Shun continúa hablando de forma burlona y comenta que sabe que sus padres son Reynolds y Alice. Añade que al cumplir apenas 2 años despertó su núcleo de maná y poco después se mudó a la ciudad de Chirus con su familia. Le cuenta con lujo de detalles que en el camino fueron atacados por unos peligrosos bandidos y que no pudo reencontrarse con su familia hasta 3 años después del incidente. Luego, a los 10 años, se registró de forma oficial en el gremio de aventureros junto con una chica llamada Jasmine. Comenta que sabe que sus padres también eran miembros destacados del legendario grupo de los Cuernos Gemelos. Arthur se preocupa seriamente al ver que lo investigaron a fondo y se prepara para la batalla. Shun le pide que se calme con un gesto, ya que asegura no tener intenciones de luchar en ese momento. Simplemente quiere saber cómo logró un niño derrotar al Elderwood sin recibir ayuda de nadie. Arthur le responde que fue gracias a la valiosa ayuda de Brald y los demás guerreros. Shun le pide que no le mienta, ya que conoce perfectamente el límite del poder de Brald, porque fue él mismo quien lo envió a explorar ese lugar mortal. Arthur, lleno de un tremendo enojo, arremete contra el enemigo con su espada. Siente una rabia inmensa, ya que por culpa de los experimentos de ese individuo, todas esas buenas personas murieron en la cueva. El gran detalle es que ni siquiera puede atravesar la defensa enemiga, rebotando contra una barrera invisible. Arthur nota que el rival usó magia avanzada de sonido para repeler el impacto. No solo eso, ya que Shun contraataca de inmediato utilizando magia de hielo de alto nivel. Luego combina el ataque con ráfagas de fuego y vemos cómo su espalda se ilumina con extrañas marcas cada vez que lanza un hechizo. Arthur se pregunta cómo puede conjurar múltiples elementos tan rápidamente, pero entiende que no es momento de perder el tiempo en dudas. Intenta atacar por la espalda de forma sigilosa, pero unas enredaderas mágicas brotan del suelo para impedir su avance. El protagonista
intentando un ataque sorpresa por la espalda y el malo, esquivando todo como si tuviera ojos en la nuca, un clásico de los combates de magia. Arthur logra recomponerse a mitad del aire. Shun reconoce con hipocresía que el chico tiene una gran habilidad con el manejo de la espada y un control de maná envidiable para su corta edad. Añade que a lo largo de su vida ha visto muchísimas bestias de maná poderosas, pero nunca presenció una con ese poder extraño y oscuro que alberga el núcleo de Arthur. Asegura que ahora está completamente seguro de que él derrotó al Elderwood. El joven guerrero ignora los halagos y le pregunta con seriedad si acaso él también fue el causante directo del trágico incidente ocurrido en el Claro de las Bestias tiempo atrás. Shun le responde muy calmadamente que ese lugar era el escenario adecuado para poner a prueba los resultados de su investigación biológica, nada más ni nada menos. Ahora, exige que le responda cómo venció al guardián. Sin embargo, en tan solo un parpadeo, la mano de Shun es cortada de un tajo limpio. Arthur le deja saber con una mirada fría que no es tan tonto como para revelarle todas sus cartas a un completo desconocido. Añade que ahora es momento de que hable y le diga cuál es su verdadero objetivo en la ciudad. Shun intenta atacarlo con la mano que le queda, pero Arthur lo neutraliza en un segundo y le pide que no haga ruido innecesario. Le recuerda que si lo citó en una iglesia abandonada es porque no quiere que nadie en la superficie se entere de sus planes. Shun, completamente asustado por la violencia del joven, le pregunta quién demonios es en realidad. Al no conseguir una respuesta clara, el villano intenta escapar rápidamente del lugar utilizando su magia. Arthur reacciona al instante, corta sus extremidades con la espada y le recomienda hablar de una buena vez si quiere conservar la vida. Shun, tirado en el suelo y sin nada más que hacer, le responde que su objetivo principal es controlar a las bestias de maná a su antojo. Confiesa que actualmente puede dominar por completo a las criaturas de clase A o de rango inferior. Sin embargo, su dominio mental no alcanzaba a las bestias de maná de rango S como el Elderwood debido a la fuerte voluntad del espíritu. Por esa razón destructiva fue por lo que decidió eliminar su conciencia por completo. De forma inesperada, el villano aprovecha un pequeño descuido táctico y arremete contra Arthur con sus últimas fuerzas. Le revela que la única forma de medio controlar al Elderwood era arrebatándole esa voluntad indomable. Lo único que hizo su organización fue orillarlo a que eliminara a todos los que entraran en esa cueva, aumentando su poder bruto con un elixir de frenesí artificial. Mencionó que, aunque esa es la primera vez que usan el compuesto químico en humanos, no le queda otra alternativa de supervivencia. El sujeto termina por inyectarse el elixir de frenesí directamente en el cuello y comienza a mutar completamente de forma grotesca. Grita con locura que no puede permitir que nadie en el reino sepa de su existencia. Arthur puede sentir el inmenso nivel de peligro que emana del cuerpo mutado. En ese instante, la antigua iglesia explota en 1000 pedazos y Shun se convierte en un monstruo gigante de pesadilla, el cual libera un poder mágico descomunal que sacude los cimientos de la tierra. Al divisar las luces de la ciudad cercana, la bestia se dirige hacia ella con furia. Tras avanzar un tramo, llega a las murallas de la ciudad y destruye los muros de piedra de un solo golpe, el malo inyectándose una sustancia sospechosa para convertirse en un monstruo gigante de 50 metros, la vieja confiable cuando se quedan sin opciones en la pelea. Por otra parte, la directora de la prestigiosa Academia Shirus observa desde lo alto de una torre el desastre, mientras Shun causa estragos y pánico por toda la zona urbana. Los valientes caballeros de la guardia arremeten contra el monstruo, pero no logran hacerle ni un solo rasguño a su piel endurecida. Además, el desgraciado no solo tiene un tamaño colosal, sino que también puede usar magia elemental de gran escala, lo que provoca una enorme destrucción en las viviendas. En medio del caos, Alice se preocupa demasiado y se pregunta en voz alta en dónde está su hijo Arthur. Repentinamente aparece Elijah corriendo y les pregunta a los padres si acaso el joven no se encontraba descansando en la casa. Esto no hace más que aumentar la preocupación de toda la familia en la calle. Mientras tanto, Arthur se encuentra plantado firmemente frente a Shun en una avenida vacía. Le deja saber al monstruo que no puede permitir que continúe avanzando ni un solo metro más, porque más adelante se encuentran las personas que más le importan en este mundo. Con determinación, el joven se coloca su máscara de note para ocultar su rostro y arremete con velocidad contra el gigante. Lamentablemente, el filo de sus espadas no logra perforar la piel mutada del enemigo. Al ver esto, Arthur combina rápidamente la magia de trueno con la de fuego e imbuye los elementos en sus armas para aumentar el corte. Sin embargo, el cuerpo de Shun ni se inmuta ante las explosiones elementales. Arthur reconoce en su mente que la capacidad física del rival es equivalente a la de una bestia de maná de clase S legítima, y para empeorarlo todo, conserva su inteligencia para usar magia. El joven se pregunta con desesperación qué demonios puede hacer para acabar con esa cosa tan enorme. En un descuido, es atrapado por unas enredaderas gigantes de madera para posteriormente recibir un tremendo impacto sonoro directo en el pecho. Shun termina por atraparlo con fuerza entre sus manos mutadas. Mientras sufre por la inmensa presión, Arthur observa la destrucción de la ciudad a su alrededor y logra entender en su corazón que todo ese desastre es el verdadero significado de arrebatar y perder
algo valioso. Shun continúa aplastándolo sin piedad y luego lo estampa con violencia contra el suelo de piedra, dejándolo gravemente herido y ensangrentado. Arthur se pregunta en silencio si acaso ese trágico desenlace es la consecuencia kármica de los errores de su vida pasada como rey. Al final, el dolor es demasiado y termina por desmayarse en mitad de los escombros. Sin embargo, justo en ese momento de oscuridad total en su visión, observa una pequeña pluma brillante que flota en la nada. El destello le permite escuchar la dulce voz de Sylvia en su mente. La dragona le pregunta con ternura que si pudiera ser más fuerte en ese instante, ¿qué es lo que haría con todo ese poder destructivo? El joven, sin dudarlo un solo segundo, le responde en su mente que usaría el poder para proteger la vida de sus seres queridos. Con esta declaración de intenciones, Arthur libera por completo su sello de poder oculto y arremete con furia contra Shun. Ahora puede leer el flujo mágico del enemigo con claridad, esquivando y bloqueando todos los ataques del gigante con una agilidad sobrehumana. Utiliza una técnica de cero absoluto para congelar instantáneamente las molestas enredaderas y luego arremete con velocidad contra la cabeza de Shun. Sin embargo, el monstruo contraataca desatando una poderosa magia de sonido a corta distancia. La pelea se convierte rápidamente en una brutal batalla de resistencia física y mágica entre ambos contrincantes. El protagonista desbloqueando un nuevo nivel de poder gracias al recuerdo de su mentora muerta, el subidón de poder más predecible de todo el género. Mientras intentan mantener el choque de poder en la calle, Arthur recuerda los pecados de su pasado. Sabe que arrebató incontables vidas y destruyó muchos reinos enteros en su anterior existencia, pero aún así decide que no piensa perder esta nueva oportunidad. Usa la magia de viento con maestría para elevar el cuerpo gigante de Shun por los aires y luego bloquea su contraataque creando una inmensa onda expansiva que ilumina el cielo. Con este poderoso ataque definitivo logra derrotarlo por completo. Al acercarse al cuerpo destrozado del villano en el cráter, nota que el sujeto aún continúa con vida a duras penas. Shun lo ataca de forma cobarde con un último hilo de magia, pero solamente logra destruir la máscara de Arthur. El joven guerrero piensa que es el momento definitivo de acabar con todo el asunto, por lo que apuñala su espalda sin piedad y lo electrocuta por completo con una poderosa descarga de magia de trueno. Al derrotarlo, el cuerpo mutado se desintegra en cenizas en pocos segundos. Mientras contempla el vacío, Arthur recuerda con tristeza que Sylvia le había dicho en el pasado que no dejara que su corazón se llenara de odio. Se pregunta con culpa cuántas veces habrá incumplido ya la promesa que le hizo a la dragona. El chico se disculpa en silencio con el espíritu de Sylvia y entiende que con su máscara rota no puede quedarse mucho tiempo en ese lugar sin ser descubierto, por lo que decide marcharse de inmediato entre las sombras. Sin embargo, en la distancia vemos que aparece un extraño personaje encapuchado observando la escena del crimen. Poco después, en una extraña visión mística en un callejón, el cuerpo de Shun se levanta con dificultad. La figura encapuchada se acerca y le comenta que sus heridas internas son demasiado graves para sanar. El sujeto le responde con desesperación que no hay tiempo para preocuparse por eso ahora mismo. Sin embargo, la encapuchada le deja saber con frialdad que la ciudad entera está sumida en el caos absoluto, por lo que va a costar muchísimo trabajo ocultar lo sucedido ante las autoridades. Shun le responde que actualmente eso da igual, porque descubrió que Arthur no alberga el poder de una bestia de maná cualquiera. Asegura que es un poder muy superior al de una clase SI, tal como dicen las antiguas leyendas, podría tratarse de un dragón real. Justo en ese momento de la revelación, la extraña encapuchada termina por perforarle el abdomen con su mano, terminando con su vida de forma definitiva. Al día siguiente, Arthur se encuentra muy preocupado en su casa debido al intenso interrogatorio que le hicieron su madre y su hermana sobre su paradero durante la batalla. A duras penas logró inventar una excusa para zafarse de las sospechas familiares. Mientras tanto, la directora de la academia se encargó de ocultar el verdadero desastre ante el público. La versión oficial del reino dictaminó que una bestia de maná salvaje se descontroló y causó estragos por la ciudad, pero la directora colaboró valientemente con su captura final. Esa fue la historia oficial para mantener la calma de los habitantes. Aunque su padre no haya comentado nada al respecto, Arthur siente en su interior que posiblemente el viejo se haya percatado de la verdad de sus poderes. En busca de pistas sobre la misteriosa organización, Arthur regresó días después al lugar exacto donde derrotó a Shun, pero no descubrió nada nuevo entre las cenizas de la iglesia. Aunque fuera muy difícil olvidar los traumáticos acontecimientos de ese día, los recuerdos fueron quedando sepultados bajo otros eventos cotidianos aún mayores para su vida. Todos los nuevos estudiantes del año se encuentran reunidos en el gran auditorio principal. La directora de la institución hace su acto de presencia en el escenario y rápidamente se pone a buscar a Arthur entre la multitud de alumnos para guiñarle el ojo con complicidad. La directora guiñándole el ojo al protagonista frente a todo el auditorio. El favoritismo en las escuelas de magia ya no conoce de límites ni discreción. La mujer les comenta a los futuros líderes que ellos tomarán las riendas del continente de Dikaten en el futuro. Asegura ante las grandes figuras que se formarán en su academia que es todo un honor que acudan a sus aulas para instruirse. Se presenta formalmente ante todos con el nombre de Cynthia. La mujer menciona
menciona que sabe que ese año escolar será sumamente especial debido a que se incorporan por primera vez tanto los estudiantes elfos como los enanos a las clases. Para darle oficialmente la bienvenida al nuevo ciclo, pide a los representantes del consejo estudiantil que hagan acto de presencia en el estrado. Al subir los alumnos destacados, Arthur se sorprende al ver que en el consejo estudiantil se encuentra su hermana postiza y nada más ni nada menos que la mismísima Tessia sonriendo en primera fila. Con esto, hemos llegado al final de este anime. Recuerda dejarnos en los comentarios alguna otra obra antigua o reciente que te gustaría que resumiéramos. Nos vemos hasta la próxima.